Cielo a todos, así queda grabado también. Saludamos de nuevo y ahora sí, los voy a silenciar y comparto pantalla y ya grabo directamente. Bueno, ahí les voy a compartir entonces un pequeño PowerPoint que nos va a servir de guía a lo largo de toda esta presentación. Y yo soy un apasionado de la predicación expositiva. El último taller que di sobre esto es cómo armar un sermón expositivo, pero la idea hoy que me presentaba Josué era también abarcar un poquitito más en cuanto a la exposición, una vez que uno está en el púlpito. Yo siempre suelo decir que preparar un sermón en casa es como un parto en el cual uno está a tiempo, lleva trabajo, sudor, nervios, el tiempo muchas veces se te viene encima, y luego el púlpito es como ya el lugar donde uno tiene que parir, ¿no? El hospital, y a veces el niño no nace como nosotros quisiéramos. No siempre todas las predicaciones salen igual, no es algo que nosotros podamos determinar, y eso es algo grandioso porque nos da a entender que es algo que solo Dios está detrás en un 100%. Entonces la idea en el día de hoy es ver no solamente cómo armar el sermón, lo vamos a hacer en una hora más o menos, sino también algunos consejos que tengan que ver cuando ya estén ahí en la sala de parto, cuando ya estén detrás del púlpito, algunos consejos que humildemente quiero compartir, que a mí me han servido de ayuda. Quiero decir que uno para predicar bien tiene que estar por lo menos, según dicen los que saben, 50, 60 años predicando. Entonces recién ahí dicen que uno puede largarse tranquilo, aún sin bosquejo. Entonces todo lo que vamos a dar es algo que también estoy aprendiendo, y doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar con ustedes y serle de ayuda. Y como decía recién, valoro la predicación expositiva porque es la predicación que trabaja en el texto, y creo que es lo que todos deberíamos hacer, o al menos desafiarles en el día de hoy, que después de esta charla puedan predicar de manera expositiva, al menos con algunas herramientas que quiero darle, y para eso vamos a dar lo que es la primera hora, la primera parte de la homilética, que es la ciencia. Sabemos que la homilética es el arte de predicar, y la ciencia es lo primero que quiero ver en esta primera hora. La homilética es una ciencia porque se puede estudiar. La homilética es una ciencia porque uno puede científicamente elaborar un sermón con una plantilla que vamos a estar compartiendo, y luego en la segunda hora vamos a ver el arte, que el arte ya tiene que ver con el acto de predicar. Una cosa es la preparación, otra cosa es la predicación. La preparación tiene que ver con el sermón, con la ciencia, mientras que el arte ya tiene que ver con la persona detrás del púlpito, delante de un auditorio, listo para transmitir ese mensaje de parte de Dios. Y sí quiero, en 5 minutos, hacer una pequeña introducción en cuanto a lo que es la predicación y lo que es el predicador. En 5 minutos, porque sé que la idea hoy es facilitarle herramientas. Pero creo que la predicación es según Pablo habla, ¿no? En 1 Corintios capítulo 1, verso 21, es el medio que Dios usa para salvar y edificar, para salvar al incrédulo y edificar al creyente. Dice en 1 Corintios 1:21 que Dios agradó salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Y cuando nosotros examinamos bien lo que es la predicación que salva al incrédulo y edifica al creyente, vemos que la predicación es un ministerio sin sustituto. No hay otro ministerio que podamos poner al lado de la predicación a la hora de salvar una vida, como Pablo habla en Romanos 14. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Es la conclusión a la que él llega después de presentar el Evangelio. Pero también la predicación es la manera de edificar al creyente. Seguimos siendo edificados conforme al fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, que no es otro que la palabra de Dios. Y cuando hablamos del predicador, yo no alcanzo a ver a todos los que están ahí, pero la homilética solo es una herramienta útil para el predicador, porque el predicador nace, no se hace. A veces nosotros tenemos la idea que uno puede aprender a ser predicador, y no, el predicador nace. Cuando nosotros vamos a la Biblia vemos que Pablo fue llamado a ser predicador, y en Gálatas 1:15 él dice que por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, dice.
ya desde el vientre de la madre Pablo ya era predicador. El predicador nace. Jeremías fue un excelente predicador también. Cuando hablamos de profeta y predicador, son básicamente lo mismo, es alguien que proclama un mensaje de Dios. Y cuando nosotros tenemos presente que Jeremías dice que antes de ser llamado a ser profeta, ya Dios lo había apartado. Desde que él estaba siendo formado en el vientre de su madre, ya Dios lo había apartado para el ministerio de la predicación o de la profecía. Entonces, lo que yo voy a dar hoy solamente les va a ser de utilidad a aquellos que tienen el llamado a predicar. Los que no tienen el llamado a predicar pueden desarrollar el talento como predicador, pero no el don de predicador. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando uno analiza, por ejemplo, en la Biblia, hay un pasaje en 2 de Timoteo, yo no sé si lo alcanzan ustedes a ver, pero al menos se los quiero presentar. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una persona que no tiene el llamado puede desarrollar el talento de predicar y puede llegar a hacerlo bien, porque al final, como es una ciencia y un arte, es algo que se puede estudiar y practicar. Sin embargo, cuando nosotros vemos los predicadores de la Biblia, vemos que el predicador tiene que ser fiel, ahí está el fruto, pero también tiene que ser idóneo para predicar. Y ahí está el don. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver en esta hora solamente les va a valer a aquellos que han nacido para ser predicadores. Y ese nacimiento, como hablaba en Gálatas capítulo 1, verso 15, Jeremías 1:5, solamente lo van a tener en cuenta aquellos que fueron llamados por Dios. El que no fue llamado por Dios para predicar, repito, puede desarrollar el talento, puede hacerlo muy bien. Hay políticos que hablan muy bien, hay conferencistas que hablan muy bien, pero cuando hablamos de un predicador, el predicador no es ningún político, ningún conferencista, ningún coaching, ninguna persona con talento para comunicar un mensaje a otro, sino que el predicador es un hombre llamado por Dios, y como decía Spurgeon, si Dios te llamó a ser predicador, no te rebajes a ser ni presidente de una nación ni nada. Es el llamado más glorioso, el saber que después de 45 minutos de haber predicado, una persona incrédula puede nacer de nuevo, una persona creyente puede caminar el resto de la vida en una palabra. Entonces quiero felicitar ya de antemano a todos aquellos que tienen el llamado a predicar, porque es un ministerio único y a Dios le plació usarlo, esa locura, según muchos, para poder ahora salvar al hombre y edificarlo. Entonces, todos aquellos que han nacido predicadores, que tienen ese llamado a predicar, lo primero que vamos a ver es la ciencia y vamos a responder a la pregunta, ¿por dónde empiezo? Te dijeron que tenés que predicar el día domingo, el día sábado, el día viernes. Aclaro que lo que vamos a ver no tiene que ver con el evangelismo, todos fuimos llamados a evangelizar, no tiene que ver con ir a una plaza a repartir tratados bíblicos y anunciar la buena nueva, sino que lo que vamos a estar viendo nosotros tiene que ver con el púlpito. Te pidieron que el día domingo te toca predicar, primera vez, segunda vez, ya predicaste centenas de veces, pero siempre el nerviosismo está. Y el día que pierdas ese nerviosismo, problema, porque ya significa que estás dependiendo mucho de ti mismo y has dejado de depender de Dios. Creo que ese nerviosismo típico, horas antes a la predicación y durante la semana, donde uno está ahí con los síntomas de una embarazada, tal vez con vómitos, con malestar, sabe que el día domingo tiene un mensaje importante que transmitir a la gente, porque en definitiva es el mensaje de Dios. La gran pregunta que muchos se van a hacer es, ¿por dónde empiezo? Entonces yo lo que voy a dejarles es, en primera instancia, una plantilla que no sé si se alcanza a ver del todo. Josué, ¿ustedes la ven bien ahí? No sé si me podés responder, y si no voy citando cada uno de los puntos. Pero eso es lo que tiene ahí es un bosquejo, una plantilla de lo que es un bosquejo simple. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, se ve perfectamente. Vale, gracias. Eso que tienen ahí es una manera
de armar un bosquejo. Generalmente son todas muy parecidas, luego uno le puede poner los detalles, pero todo bosquejo debe tener un texto. Si no tiene texto no es una predicación. De hecho, yo soy partidario de que el mensaje, la predicación debe comenzar con un texto, leerlo, nunca citarlo y dejarlo ahí en el aire, no, abramos la Biblia, vamos a tal texto, porque al final, como vamos a ver, el texto es lo que va a dar autoridad al mensaje. Toda predicación debe tener un tema, y esto no me voy a cansar de repetirlo al final, solamente un tema. Hay personas que quieren abordar, les toca predicar por primera vez y quieren abordar 10 temas. Cristología, escatología, bibliología, martiología, se meten, vamos a ver que tiene que tener un tema. Tiene que tener un título, esto es lo menos importante de todo, porque al final vamos a ver que el título es para llamar la atención, sobre todo cuando se cuelga en las redes sociales y demás. Debe tener una idea central, que también la voy a estar explicando al final. La idea central es que debemos ser capaces de resumir el sermón en una frase. Si alguien te pregunta, ¿de qué vas a predicar el domingo? En una frase tenés que saber resumir el sermón. Como en Twitter, que te dan solamente 140 caracteres para escribir. Bueno, el sermón en la idea central, yo debo ser capaz de transmitirlo, alguien solía decir, en una tarjeta de visita. Yo te tengo que dar una tarjeta de visita y detrás de la tarjeta de visita tenés que ser capaz de escribir de lo que vas a hablar. Debe tener una introducción, ya vamos a hablar también de la introducción, aunque no lo crean, la introducción es lo último que se prepara, es lo primero que uno arranca, cuando uno comienza a predicar arranca con el texto, el tema, la introducción, pero cuando te toca predicar vamos a ver que la introducción es lo último. Una frase de transición, que es lo que te permite transicionar entre la introducción y el desarrollo, ya lo voy a estar explicando también. En el desarrollo, yo recomiendo siempre predicar entre 3 y 5 puntos principales. 2 puntos principales también está bien, pero no más de 3, no más de 5, diría yo. Yo soy de 3 puntos principales generalmente. Me gusta, y si hago 2 puntos principales, alargo un poquitito más la introducción. Pero debe tener puntos principales, debe tener su punto, que es esto que tienen acá, A, B y C, lo que tienen ahí, ya lo voy a estar explicando. Y todo sermón debe tener también, además de un desarrollo, una conclusión. Los últimos 5 minutos que constituyen el ataque final al intelecto de los que nos están escuchando, y a pesar de que la conclusión es con lo que concluimos el sermón, no es necesariamente lo último que se prepara. Lo último de todo, vamos a ver, es la introducción, pero la conclusión también hay que prepararla bien. Hay gente que no suele preparar la conclusión, y después de haber predicado un buen sermón, los últimos 5 minutos del sermón improvisa y todo lo que edificó se le viene abajo, ¿no? Como cuando jugábamos con los naipes, con las cartas, que jugábamos a la casita robada y poníamos naipes debajo y quitábamos naipes a ver cuándo la casita se caía. Así les pasa mucho. En la conclusión empiezan a improvisar y todo lo que predicaron durante 40, 45 minutos se les viene abajo. Voy a estar hablando luego acerca del tiempo. Yo creo que lo importante es siempre respetar el tiempo que te den. Si te dan media hora, si te dan 45 minutos, pero sí aconsejo no predicar más de 50 minutos, ya es complicado. Para que te escuchen más de 45 minutos, luego voy a estar mostrando también, es difícil. Entonces aconsejo predicaciones de 45 minutos que podemos dividir tranquilamente en 30 minutos, lo que son los 3 puntos principales, 10 minutos para cada punto principal. Podemos poner unos 10 minutos de introducción, 7 minutos de introducción podemos ver, y el resto otros 7 minutos o 5 minutos de conclusión. Yo creo que lo ideal es esto. Josué, ¿pasa algo? Sí, un momento. Dale. Solamente decirle a los hermanos que va a estar grabado. Lo digo porque alguno veo que está sudando porque va rápido escribiendo. No. Presté atención. Sí, que nadie anote. De hecho, ahí, mirá, ya que me lo decís, Milton está entrando y saliendo. No sé qué le pasa a Milton. Que ahí no te puede escuchar. Ah, Es porque está con el móvil y le pide está bien. Ahí lo agregué. De hecho, mirá, ya que veo a gente ahí que decís que hay gente tomando nota, uno de los errores del oyente es tomar nota en el sermón del domingo. No tomen nota mientras escuchan la predicación. Hoy en día se graba todo y lo bueno es luego tomar nota en casa.
porque lo importante en la predicación es esperar ese momento sublime en el que Dios utiliza una frase, una palabra, un versículo y ¡pum!, impacta en tu vida. Y eso es lo que luego trae fruto. Entonces a veces por tomar nota, en la predicación no es como una clase. No, esto en la predicación uno tiene que estar expectante a lo que Dios quiere hablar, y a veces por tomar nota nos perdemos de ese momento sublime. Luego en casa podés escucharlo, volver a verlo, desarrollarlo bien, pero no aconsejo tomar nota en la predicación. Esto es un taller y sí tenemos que ir rápido, les diría que toman nota, pero tenemos que ir un poco más rápido para poder abarcar todo lo que me han solicitado. Entonces vamos a trabajar nosotros con esa plantilla que tienen ahí. Y tienen entonces, luego ustedes la pueden tener en un Word. Yo tengo estas plantillas ya hechas en un Word, y cuando entro directamente ya solamente es comenzar a completar. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿No? Estás en tu escritorio con la hoja en blanco, con el ordenador ahí en blanco, día martes, día miércoles, te toca predicar el domingo. Respeto mucho a los predicadores y a los pastores que predican todos los domingos, creo que eso es una gracia de Dios, predicar todos los domingos. Otra cosa es ser predicador itinerante. Los predicadores itinerantes tienen 5 o 6 mensajes buenos, los predican por todos lados, pero el predicador que tiene que predicar todo el domingo, ¿no? El pastor a la misma congregación, y son cerca de 52 sermones por año, y esos 52 sermones por año los multiplicamos por los años que lleva pastoreando esa iglesia. Sé que a veces hay iglesias donde predican también los ancianos, donde se le da lugar a los hermanos, y estoy de acuerdo siempre y cuando ese hermano o ese anciano tenga también llamado a predicar. Vuelvo a repetir, el predicador nace predicador. Hay ancianos que no tienen llamado a predicar. Cuando Pablo habla en 1 Timoteo 5:17, dice que los ancianos sean dignos de doble honor, mayormente los que predican y enseñan. Lo cual nos da a entender que no todos los ancianos predicaban y enseñaban. Yo estoy de acuerdo con que se le dé lugar a todo aquel que tenga el llamado a predicar. ¿Ok? Luego otra cosa es lo que podemos hacer a lo mejor en las reuniones de jóvenes, que bueno, damos lugar a un muchacho, en una reunión de damas, pero lo que es el domingo, en el culto, el que debe estar detrás de un púlpito es un predicador. ¿Y por dónde empiezo? Es la pregunta que el predicador se hace a lo largo de la semana. Entonces, lo primero, yo lo que voy a dar ahora, ustedes luego pueden darle la forma que quieran, pero la idea es completar ahora esa plantilla que tengo ahí. Lo primero es comenzar por el tema. Lo primero que tenés que anotar en esa plantilla es el tema del que vas a hablar. El tema debe ser uno solo y debe ser lo más específico posible. Por ejemplo, ¿de qué vas a predicar? Te dicen. Y bueno, me han dado el tema. ¿De qué tema? El amor. No, el amor no sirve como tema. El amor es muy general. Entonces tenés que especificar un poquitito más. Tema, el amor por los perdidos, por ejemplo. Tema, un solo tema tenés que anotar. Estoy poniendo ejemplo. El amor por la casa de Dios, ¿no? O sea, el tema tiene que ser bien específico. ¿Y de dónde sale el tema? El tema puede salir de una necesidad que uno observa en la iglesia. Tema, la falta de puntualidad los días domingos. Ese es tu tema. ¿Por qué? Porque observaste que la gente llega tarde a la iglesia. Entonces, anotás tu tema. Puede ser por una petición, porque el pastor de la iglesia te dijo, mira, quiero que prediques sobre el perdón. ¿Cómo especifico? Bueno, el perdón por quién, le pregunta, especificaba un poco el tema. El perdón entre hermanos. Entonces pongo tema, el perdón entre los hermanos, ¿no? El perdón hacia los padres. El perdón puede ser por petición, puede ser por series. Este es bueno, porque cada domingo se sigue una serie. Las series suelen durar 2, 3 meses, tampoco es bueno ampliarlo mucho, pero a lo mejor están dando la serie sobre el libro de Eclesiastés y han dividido el libro de Eclesiastés en 12 domingos, y cada domingo ya toca un capítulo. Entonces de ese capítulo tenés que saber seleccionar el tema. Y luego les puse acá etcétera, porque no quiero dejar al Espíritu Santo que puede darte el tema, orando puede darte el tema, en la fila del supermercado puede darte el tema. No quiero encajar al Espíritu Santo en barreras científicas, ¿no? La homilética es una ciencia, pero en todo momento dependemos del Espíritu Santo, de ser sensible a lo que Él quiere hablarnos. Tal vez el tema te lo da en un sueño,
que también suele ser frecuente, sobre todo en los novatos, ¿no? No, es que soñé y bueno, tal vez el tema te lo da por ahí, pero lo primero que tenés que anotar es el tema. Entonces yo voy a ir a mi plantilla y ya voy a anotar el tema. Yo quiero hablar de los beneficios de la justificación. Fíjese que todavía no tengo el texto. Yo vi el tema porque observé en la iglesia o me pidieron o sentí de Dios que la gente no sabe todavía lo que es la justificación. Entonces yo anoté el tema. Ya tengo el tema ya anotado, todavía no tengo el texto. Lo siguiente que debo buscar es el texto, que acá depende mucho, la preparación bíblica que tenga, va a depender mucho del tiempo que tarde en encontrar el texto. Yo tenía un amigo, me acuerdo que cuando le tocaba predicar agarraba la Biblia y se iba de tapa a tapa, pum, pum, buscando un texto, no. Cuando uno ya tiene una preparación académica de instituto bíblico, que yo no estoy hablando de los requisitos del predicador, pero uno de los requisitos del predicador es apto para enseñar, y para ser apto para enseñar, Pablo dice en Timoteo 3, no tiene que ser ni un neófito, y tiene que tener una base, como leíamos recién, lo que has aprendido de mí, enseña a otros, le dijo a Timoteo. Entonces yo una vez que tengo el tema, ya mi mente comienza a trabajar, a ver qué texto se ajusta a ese tema. Entonces, una vez que tengo el texto, yo debo hacer la exégesis del texto. ¿Qué es la palabra exégesis? La palabra exégesis significa extraer el sentido literal. Lo que Pablo dijo hace 2000 años, yo tengo el texto y eso debo extraer. Lo contrario es eisegesis. ¿La eisegesis qué es? Cuando yo introduzco mi idea al texto. Lo que yo creo, lo que yo pienso, yo debo tener el texto y trabajar bien con la exégesis. ¿Qué es lo que ese texto significa? ¿Qué es lo que el texto... Hay una frase de Gordon Fee, que es un excelente escritor y teólogo y demás, que Gordon Fee solía decir, un texto no puede significar lo que nunca significó. Lo que Gálatas 1.15 significó hace 2000 años, Gálatas 1.15 tiene que significar hoy. Hay muchos predicadores que alegorizan, que dicen que las 5 piedras de David son los 5 ministerios, que, no sé, que cuando hablamos de alguna carta de Pablo, que el aguijón de Pablo es tal cosa, y alegorizan todo de una manera que el texto pierde el significado original. Yo tengo que trabajar bien con el texto, y esa exégesis, con comentarios, con diccionarios, con Biblias de estudio, no voy a entrar en todos los detalles, debe estar enfocado en la predicación y no es una charla. O sea, yo debo ser consciente que no me voy a poner a charlar con los hermanos. A veces nosotros tenemos la idea, me toca compartir. No, no vas a compartir nada. Lo que vas a hacer es pararte detrás de un púlpito y decirle a las personas que están presentes lo que Dios dice a través de su palabra. No es una charla, tampoco es una enseñanza donde te vas a poner a enseñar, no es una clase académica donde uno puede abordar palabras en griego, palabras en hebreo. A mí los predicadores que empiezan, porque el griego dice tal cosa, porque en el hebreo esta palabra original, tal vez en algún momento de la predicación sí meter algo, pero cuando yo siempre digo, la hermana que está sentada adelante en la primera fila, no le interesa si ese texto estaba en los manuscritos más antiguos, porque a veces hay predicadores que se enrollan en todo eso, ¿no? Porque en este texto que estoy explicando en el manuscrito del siglo III, en el códice número 158 no estaba, y la mujer que está sentada adelante no le interesa eso, ella fue a escuchar un mensaje de parte de Dios. Para eso está el instituto bíblico, para eso está la academia. El predicador no necesita saber griego y hebreo para predicar, necesita interpretar bien el texto. Tengo un amigo que ahora está estudiando griego, y yo lo felicité, le digo, ¿para qué estudias griego si la Biblia está en castellano? Bueno, pero la Biblia se escribió en griego, me dice. Bueno, hoy están los comentarios bíblicos expositivos que ya te dan todo el trabajo hecho, y a la hora de predicar, cuanto menos te enrolles en manuscritos, en griego, en hebreo, en explicar. A veces hay predicadores, la otra, que dicen, bueno, este texto tiene 5 interpretaciones, y te dan las 5 interpretaciones en el púlpito. Se te fueron 15 minutos de predicación explicando que ese texto tiene 5 interpretaciones. No, la interpretación la sacás en tu casa. Ustedes la tienen que sacar en casa. Entonces, el texto
tiene que estar bien trabajado ya desde casa. Y cuando subís al púlpito los próximos 45 minutos, lo que tenés que transmitir es el mensaje lo más simple y llano posible. Los mejores predicadores son aquellos que lo difícil te lo hacen fácil. Y en 45 minutos son capaces de aquellos que trabajaron 10 horas en casa, porque un sermón bien trabajado suele estar 5 o 10 horas de estudio, de preparación. Esos 5 o 10 horas, al final soy capaz de transmitirlo en 45 minutos. Y ahí está donde está el don de Dios. Hay gente que sabe mucho, pero no sabe transmitirlo, no tiene el llamado a predicar. Entonces, una vez que yo tengo el texto, anoto el texto en mi plantilla. Yo quiero hablar de Romanos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, donde dice, justificados pues por la fe tenemos, y da cerca de 12 beneficios, 12 posesiones que toda persona justificada tiene. Una vez que tengo el texto, ahora ¿dónde paso? Al desarrollo. Y acá quiero hacer una pausa y no sé si hay alguna pregunta, pero estamos preparando el sermón. Cuando ustedes empiezan a predicar, ustedes leen el texto, citan el tema o el título y enseguida van a la introducción. Pero cuando lo preparamos en casa, el tema me va a dar el texto y luego lo siguiente que tengo que preparar son los puntos principales del sermón. Pasamos al desarrollo. Aunque a la hora de predicarlo empiezo con la introducción. Pero una vez que yo tengo el texto y el tema, tenemos que anotar los puntos principales. Josué, no sé si hay alguna duda hasta ahí, porque voy a ir parando porque voy rápido. Yo sé que voy rápido y sí. ¿Me escucha? Solamente, hermanos, si tenéis una pregunta, me levantáis la mano a mí, ¿vale? Y así yo paso el micro, ¿vale? Ok. ¿Va bien? Sí, de momento bien. Bueno, ustedes me van parando, ¿ok? Yo no tengo apuro hoy, el Barcelona juega a las 9, así que hasta las 9 tenemos tiempo. Ahí tienen otro tema para la idolatría del predicador. ¿Vale? Seguimos entonces. Si hay alguna, me van frenando, ¿ok? Josué, aunque yo no pregunte, si hay dudas, me parás, ¿vale? Vale. Okay. Bueno, entonces, una vez que yo tengo el tema y el texto, lo que debo determinar es si mi predicación va a ser, bueno, acá les puse algunos versículos de Romanos 5.1 en adelante, justificados pues por la fe tenemos, acá está mi tema, justificados. Yo quiero hablar de los beneficios de la justificación. Les anoté hasta el verso 7 porque no me entraba hasta el 12, pero creo que es hasta el 11 o 12, según a ver que tengo aquí mi Biblia, Romanos capítulo 5, yo lo llevo hasta el versículo 11, del 5 del 1 al 11, yo voy a hablar de los beneficios de la justificación. Una vez que ya tengo el texto, que esto tiene que ser rápido, una persona tiene el tema y ya tiene que tener el texto en mente, tampoco tiene que estar mucho tiempo buscando un texto. Vale, yo tengo que determinar si los puntos principales, S1, 2 y 3, va a ser temático o textual. O sea, el sermón que voy a predicar, ¿qué es? ¿Temático o textual? ¿Cuál es la diferencia? En el temático, los 3 puntos principales, esto de aquí, 1, 2 y 3, van a salir del tema. Yo le voy a hacer preguntas al tema. Y las respuestas, vamos a ver ahora, me van a dar los puntos principales. Ese es el sermón temático. Yo le hago preguntas y la respuesta no necesariamente tiene que estar en Romanos 5.1. Lo bueno del sermón temático es que tenés toda la Biblia para responder. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que lo puedan ver. O el sermón puede ser textual. ¿Cuál es el textual? El textual es que los puntos principales, 1, 2 y 3, los tengo que sacar de este texto que leí. Yo soy predicador textual. Expositivo tenemos que ser todos, sea temático o textual. Cuando hablo de expositivo hablo de trabajo en el texto, porque el mismo texto te tiene que guiar a Cristo. Toda predicación tiene que guiar a Cristo. Si la predicación no te lleva a Cristo, no, hay un error ahí. Desde Génesis 3.15, Cristo es el protagonista de la Biblia, y si yo trabajo bien el texto me va a llevar a Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo no predica del Espíritu Santo, predica de Cristo, porque el Espíritu Santo toma de Cristo y lo hace saber. Otra cosa es dar una clase, un taller sobre el Espíritu Santo.
pero toda predicación debe apuntar a Cristo, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento. El sermón expositivo te permite terminar en Cristo, de alguna manera, aunque hayas predicado un tema del Antiguo Testamento, una genealogía, todo te tiene que guiar a Cristo. El temático te guía a Cristo, ¿de qué manera? Haciéndole preguntas al tema. Tengo toda la Biblia para trabajar, para hacer esos puntos principales. Mientras que en el textual, nosotros vemos que los puntos principales tienen que salir de este mismo texto, que esos son los que me gusta a mí, que yo le digo a la gente, a los hermanos, abramos Romanos 5, vamos a ver en esta mañana los beneficios de la justificación, y mis 3 puntos principales, mis 5 puntos principales, van a salir de Romanos 5 del 1 al 11. Yo no hago que la gente vaya de texto en texto, yo trabajo en Romanos 11, ese es el sermón textual. El temático, yo le hago preguntas al tema. No sé si, Josué, si se entiende bien la diferencia, porque esto es clave que lo entienda. Ahora vamos a hacer el ejemplo. Pero en el temático, yo le hago preguntas al tema. En el textual, trabajo en el texto que leí. En el temático, tengo toda la Biblia para responder, de Génesis a Apocalipsis. En el textual, trabajo en el texto que leí como punto de partida. De hecho, siempre recomiendo que toda predicación comience leyendo el texto. El texto es lo que le da autoridad al predicador. Vamos a ver luego. Entonces, en el temático, toda la Biblia para responder. En el textual, trabajo en el texto que leí. No me muevo de ahí. Puedo citar otro versículo de memoria, puedo leerlo de mi iPad, pero la gente que me está escuchando sabe que los beneficios de la justificación van a salir de Romanos 5. No me voy a mover de ahí. No sé si esa diferencia se alcanza a ver. Esto es clave para luego poder seguir. Yo creo que de momento bien. ¿Alguna duda? Bien, hermano. Son grandes, son los mejores predicadores. Yo ya estaría lleno de dudas, pero veo que ahí ya lo tienen claro. Luego me firman la Biblia cuando terminemos. No tengan vergüenza de preguntar, de verdad. La idea es ayudarlo. Entonces, vamos a ver el ejemplo del temático. Temático. Yo tengo acá, justificados. Tengo mi tema. Romanos 5.1. Ahora, ¿qué hago? Tengo preguntas para hacerle al tema. Este es el temático. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál? Obviamente no le vas a hacer todas las preguntas. No vas a trabajar con todas las preguntas. Pero cada pregunta puede ser un punto principal o una sola pregunta puede darte 3 puntos principales. Por ejemplo, en el sermón temático yo puedo preguntar, el tema dijimos que era, el tema que anotamos, beneficios de la justificación. Entonces yo voy al sermón temático y pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de la justificación? Tengo toda la Biblia para responder esos beneficios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la justificación? Primer beneficio, versículo tal. Segundo beneficio, me voy a otro lado de la Biblia, capítulo X, versículo X. Tercer beneficio, y lo apunto acá. Son 3 beneficios. En esta mañana, la frase de transición que vamos a ver luego, en esta mañana quiero hablar de los 3 beneficios de la justificación. Leí Romanos 5, 1 al 11, pero en el sermón temático yo tengo la libertad de ir a toda la Biblia y respondo a la pregunta, ¿cuáles son los beneficios de la justificación? Entonces, una vez que yo tengo las respuestas, yo acá no anoto la pregunta, yo acá directamente anoto la respuesta. El primer beneficio es que tenemos paz para con Dios, por ejemplo. Tomé Romanos 5.1. El segundo beneficio es que Cristo perdonó todos mis pecados. Me fui a Colosenses capítulo 2. El tercer beneficio es que, y menciono otro tercer beneficio, anoto los 3 beneficios ahí. Todavía no tengo la introducción, todavía no tengo la conclusión, solo tengo el texto, el tema y mis puntos principales bien hechos. El error que cometen algunos, que todos hemos cometido, es que ponen primer beneficio y se meten ya en los puntos, en los subpuntos, que son estos de aquí. Estos de aquí son subpuntos. Cuando terminan los subpuntos pasan al segundo punto. A la hora de predicarlo sí es así, pero a la hora de prepararlo no. A la hora de prepararlo yo tengo que tener claro que si mi sermón va a tener 3 o 5 puntos principales, yo ya los puntos principales los tengo que anotar ahí. Primer beneficio, segundo beneficio, tercer beneficio. Pregunté cuáles son los beneficios. O puedo usar un interrogante para 3 puntos diferentes. O sea,
3 interrogantes para 3 puntos principales. Por ejemplo, yo quiero ahondar más en la justificación y pregunto, ¿por qué el hombre necesita ser justificado? Yo no anoto la pregunta, yo ya directamente anoto la respuesta. Segunda pregunta que le hago, miren, acá anoté el por qué. ¿Cómo el hombre puede ser justificado? Y anoto la respuesta. Y termino con el tema. Yo cada punto quiero llevarlo al tema. ¿Cuáles son los beneficios de ser justificado? Esta, digamos, es una... toco menos el tema, pero lo desarrollo un poquitito más. ¿Por qué el hombre necesita ser justificado? Entonces anoto. El hombre necesita ser justificado porque es pecador. ¿Cómo el hombre puede ser justificado? El hombre puede ser justificado por la fe en Jesús. ¿Cuáles son los beneficios de la justificación o de una persona que ha sido justificada? Los beneficios de la justificación es que tenemos paz para con Dios, y menciono a lo mejor 2 o 3. Este sigue siendo un sermón temático. Yo le estoy haciendo preguntas al tema. Y no solamente respondo con Romanos 5, repito, toda la Biblia para responder. Este es el más fácil, porque como tengo toda la Biblia para responder, no me someto a Romanos 5 solamente. Pero ustedes tienen ahí una manera de ya tener los puntos principales ya en su bosquejo, en sus apuntes escritos. ¿Alguna pregunta con el temático? ¿Bien? Una pregunta, Raúl. A ver. Buenas, Raúl. ¿Qué tal? Hola. Es una pregunta que nos hacemos mi yerno y yo. Sí. ¿Cabe el riesgo en el temático, al poder tener toda la Biblia para coger versículos, de sacar versículos de su contexto? Claro, por eso les dije, claro que está la posibilidad, pero también lo tenés en el textual. Por eso lo primero que tenés que trabajar es el texto. O sea, vos ya pusiste, mira, te vuelvo a poner un poquitito, está bien la pregunta, porque suele pasar mucho, ¿no? Al tener toda la Biblia uno termina diciendo al texto lo que el texto no dice. Vos cuando anotás cuando vos tenés acá el tema, habíamos dicho, lo primero es el tema, ¿no? Ahora, cuando buscas el texto, acá tenés que trabajar el texto. Si es 1, si son 5, los tenés que trabajar en casa. Entonces, si vas a usar 3 textos, esos 3 textos tienen que estar bien trabajados antes de hacer los puntos principales que estamos viendo nosotros, ¿no? Yo ya sé que el primer beneficio, o acá, en este de aquí, ¿no? ¿Por qué el hombre necesita ser justificado? Yo a lo mejor voy a usar Génesis o Romanos 5:12, que dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por ese pecado entró la muerte. Yo ya ese texto lo tengo trabajado previamente. Entonces, cuando yo lo coloco en mi punto principal, ya está trabajado. Ese error, ese riesgo que me estás comentando, puede estar también en el textual, que a pesar de que yo trabajo en Romanos 5, te puedo sacar versículos de Romanos 5 y sacártelos de contexto. De hecho, mirá, un error que muchos sacan Romanos 5 de contexto, ya que está la pregunta ahí. Yo te pongo acá, primer beneficio, paz para con Dios, dice el texto. Yo voy al texto y dice tenemos paz para con Dios. Lo ven ahí, ¿no? Uy, se me fue ahí. Acá. Vale, ahí está. Tenemos paz para con Dios. Entonces digo, hermanos, el primer beneficio es que tenemos paz para con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses, no, lo está sacando de contexto. Acá está hablando de paz para con Dios y no la paz de Dios. ¿Cuál es la paz para con Dios? Te la dice unos versículos más abajo. Creo que es en el versículo 10. Antes éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido reconciliados con Dios. Entonces, fíjate cómo yo puedo tener Romanos 5 y ya te lo saco de contexto. Primer beneficio del cual quiero hablarles, paz para con Dios. Esa paz que, como dijo Jesús, sobrepasa todo entendimiento, como dijo Pablo, sobrepasa todo entendimiento. No habla de la paz de Dios. Habla de la paz con Dios, que antes era enemigo de Dios y ahora ha sido reconciliado por medio de su Hijo. Entonces yo ese mismo texto de Romanos capítulo 5, versículo 1, te lo estoy sacando de contexto. Y hablo de la paz de Dios en lugar de hablar de la paz con Dios, que es totalmente diferente.
yo no puedo tener la paz de Dios si primero no tengo paz con Dios, si primero no soy reconciliado. Entonces, ya sea temático o textual, el texto hay que trabajarlo bien, en casa, ¿sí? Porque si no, pasa lo que pasa. Todos hemos predicado textos sacados de contexto y todos seguiremos predicando textos sacados de contexto porque seguimos aprendiendo. Ahora, que ese texto sacado de contexto sea porque tengo que seguir madurando y no porque no tuve tiempo de prepararlo o porque no quise prepararlo. ¿Alguna pregunta más con el temático? ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo creo que está bien. Vale, avanzamos entonces. Seguimos. Vamos al textual. Luego vamos, repito, esto nos llevaría clases enteras, horas enteras, pero la idea es dejarles al menos algunas herramientas. El textual, yo tengo el textual. El textual dijimos que el tema sigue siendo el mismo, justificados pues por la fe tenemos, pero ahora los textos, los puntos principales, los voy a sacar del mismo texto. Paz, entrada y firmeza. ¿De dónde lo saqué yo? Justificados pues por la fe tenemos, primero, paz para con Dios. Lo saco del texto. Segundo, tenemos entrada por la fe en esa gracia. Tercero, tenemos firmeza. Son 12 en total, pero no puedo hablar de las 12. A lo mejor hago una serie de la justificación durante un mes, que son 4 domingos, y hablo 3 beneficios por domingo, por semana. Entonces, ya en el textual, yo los puntos principales los saqué del mismo texto. Para mí este es el mejor, porque la persona que me está escuchando tiene su Biblia abierta y está mirando que lo que le estoy diciendo está saliendo del texto. Ahora, volvemos otra vez, hay que interpretarlo bien. ¿Qué significa que tenemos entrada por la fe a la gracia? Entonces yo tengo que trabajar bien ese texto. Pablo está hablando de que en el Antiguo Testamento nadie entraba a esa gracia, al lugar santísimo. Él está hablando de ahí, en ese contexto, solo el sumo sacerdote. Sin embargo, la sangre de Cristo nos introduce a esa gracia y podemos estar firmes, sin avergonzarnos, porque ya la sangre de Cristo nos hace aptos. Entonces, los textos estos que estoy trabajando deben estar bien trabajados de casa. Pero yo ya ahora, ¿qué hice? ¿Vale? Anoto. El primer beneficio, paz para con Dios. Segundo beneficio, entrada. Tercer beneficio, firmeza. Y noten lo importante de tener un solo tema, para no irme por las ramas. Hay gente que como el tema es muy general, se termina yendo por las ramas y no, yo tengo que apuntar a los beneficios de la justificación. Miren, otro ejemplo, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Yo ya tengo que mi tema es requisitos de un ministro. Entonces, anoto ahí, me dieron el tema, requisitos de un ministro, texto, Romanos 1:1, lo quiero hacer temático. Le hago preguntas al tema. Otra vez puedo preguntar, ¿cuáles son los requisitos de un ministro? Entonces yo voy al texto, respuesta 1. El primer requisito es, y tengo toda la Biblia para responder, porque es temático. Segundo requisito es, tercer requisito es, y usé 3 libros diferentes, 3 textos diferentes. Lo importante es que yo hable de los requisitos y que los requisitos no se repitan, que ese es a veces otro error. Si yo doy acá, primer requisito, 1 Timoteo 3, no sé, marido de una sola mujer, luego en el punto 2 no puedo ir a Tito y mencionar el mismo requisito, no, tienen que ser 3 requisitos diferentes en ese caso. O puedo hacer lo que dije antes, puedo hacer 3 preguntas diferentes, ¿qué, quién y cómo? ¿Qué significa la palabra ministro? Yo antes de llegar a los requisitos quiero explicar lo que significa la palabra ministro. Entonces anoto la respuesta. La palabra ministro es diácono, que significa servidor. Segunda, ¿quién es un ministro de Dios? Entonces, un ministro de Dios es aquel que fue llamado por Dios. Tercero, ¿cómo ser un ministro aprobado por Dios? Entonces, el ministro aprobado es aquel que... Y la pregunta yo no la hago en el púlpito. Yo en el púlpito solamente doy la respuesta. La pregunta la trabajo en casa. Entonces, la respuesta me va a dar los puntos principales. ¿Sí? Este sería un sermón temático.
Ahora, yo lo quiero hacer textual. Y en el textual trabajo en el tema, en el texto, perdón. Entonces, primer requisito de un ministro, siervo. Segundo requisito de un ministro, llamado. Tercer requisito de un ministro, apartado. Ya tengo mis 3 puntos principales. Trabajé en el texto. Entonces, todo ministro es apartado por Dios. Todo ministro es llamado por Dios. Todo ministro es siervo de Dios. Ya tengo mis 3 puntos principales en mi bosquejo. ¿Preguntas con el textual? Todo bien. Seguimos, Raúl. Son los mejores, de verdad. No te dejamos beber agua. ¿Eh? Que no te dejamos beber agua. Yo me gustaría escuchar a ver lo que están diciendo. Créanme que es cuestión de práctica. Es un arte también, como vamos a ver ahora. Entonces, una vez que yo tengo los puntos principales, ya tengo el texto, ya tengo el tema, vuelvo a repetir, esto es la preparación. Cuando yo empiezo a predicar, leo el texto, cito el tema y entro en la introducción directamente. Pero cuando lo preparo en casa, tengo el tema, tengo el texto y anoto los puntos principales. Lo siguiente que debo preparar son los subpuntos, A, B y C, y D inclusive. ¿Qué es eso de A, B y C? Son los subpuntos que amplían el punto principal al que pertenece. Yo les anoté aquí, es la ampliación del punto principal al que pertenece, explica, amplía y desarrolla dicho punto. Es decir, los subpuntos que hacen, explica, amplía y desarrolla cada punto principal. Yo aquí debajo, en la diapositiva no me entró, pero aquí debajo de 2 tengo que tener lo mismo, A, B y C. ¿Y qué debe hacer A, B y C? Vamos a ver, cada punto principal es independiente y cada subpunto debe conectar con su punto principal. Esto es importante. Entonces yo ya noté que todo ministro de Cristo es apartado para el Evangelio. Entonces yo ahora tengo que explicar eso, desarrollarlo, ampliarlo, antes de pasar al siguiente punto. Hay una plantilla que les puede ser muy útil, porque uno dice, bueno, ¿y qué hago en A, B y C? ¿Cuento una historia, un chiste, un testimonio, un texto bíblico? Bueno, lo que yo recomiendo es que usen esta plantilla, por ejemplo, que en el punto A explican el punto principal, con teología. Pueden recurrir a una palabra en griego. La palabra apartado en griego significa tal cosa. Cuando Pablo habla de ser apartado, él fue apartado desde el vientre de la madre. Luego ilustran lo que acaban de explicar, para que la gente lo vea. Las ilustraciones son buenísimas, porque lo que yo estoy diciendo con palabras, las personas ahora pueden verlo. Entonces lo ilustro con algún testimonio, con alguna anécdota, con alguna noticia de la semana. Luego, esto que acabo de explicar e ilustrar, yo lo aplico a la persona, al que me está escuchando. Esto es importantísimo, aplicarlo a la gente. Hay personas que predican y están en una nube, en una burbuja. Si el sermón no se puede aplicar, no sirve. O sea, todo sermón bueno es el que se predica el domingo y el día lunes ya uno lo puede aplicar. Entonces yo aquí en la aplicación que digo, así que el Señor nos pide que seamos ministros apartados, o el Señor nos apartó o el Señor aplicó a la gente. La persona tiene que sentirse identificado con eso que expliqué e ilustré. Y si es necesario, exhorto a la congregación. Un llamado de atención. Tal vez algo que pasó en la semana, algo que necesito recalcar. No siempre es necesaria la exhortación, sí siempre es necesaria la aplicación. Si la predicación, si los puntos principales no se aplican, se quedan en una nube, en teoría, en papel. Necesito que eso se aplique. Los mejores predicadores de la historia de la iglesia fueron los puritanos, y los puritanos hacían hincapié en esto, necesitamos aplicar. O sea, lo que se nos está explicando, si la persona no puede aplicarlo, no sirve. Entonces yo ya expliqué, acá está la teología. Estoy teológicamente explicando lo que significa ser apartado para Dios. Lo ilustro. Hay libros de ilustraciones, experiencias personales, lo aplico a la gente. Lo mismo con los puntos anteriores. Llamado. Yo tengo que poner acá A.
explico. O sea, ¿qué significa que fui llamado? Lo tengo que explicar. La palabra llamado del griego, kletos, como quieras. Luego, B, lo ilustro. Ilustro tal vez cómo Pablo fue llamado camino a Damasco. Ilustro cómo el Señor me llamó a mí, no sé, en algún retiro, en algún lugar. C, lo aplico. Así el Señor nos llama a nosotros, a que seamos ministros del Evangelio. Y si es necesario, exhorto. No hay que tener miedo de exhortar siempre y cuando uno se haya quitado la viga del ojo, ¿no? Y cuando hablo de exhortar no hablo de pegar palos. La palabra exhortación significa pararse al lado del otro. Mirá, te voy a corregir en algo, te voy a guiar. Y el Señor nos está pidiendo que seamos ministros fieles en esta área. Exhorto a la congregación. Y una vez que termino de exhortar, paso al siguiente punto, que es el servicio. Entonces, esta es una manera, no es la única manera, pero es una manera, la plantilla esta que les dejo aquí, es una manera de ganar tiempo. No todas las predicaciones van a ser iguales, pero ya tenés el punto principal, entonces lo explico, lo ilustro, lo aplico y si es necesario exhorto. Si estamos diciendo que cada punto principal tiene que durar 10 minutos aquí, vamos a poner 10 minutos aquí, 10 minutos aquí, 10 minutos aquí. Recuerden que en la introducción 7 minutos, conclusión 5 minutos. Bueno, yo ya ahí voy más o menos teniendo una idea, que si tengo 10 minutos aquí, no puedo hacer este primer punto principal de 25 minutos y los dos siguientes de 5 minutos. Tiene que haber también una simetría en el tiempo y para eso la plantilla te ayuda en esto. O sea, si tenés 4 puntos, A, B y C y D, en el siguiente A, B, C y D, A, B, C y D, más o menos te van a salir el tiempo equilibrado. ¿Sigo, Josué? Sí. ¿Dudas? Venga, pregúntele algo, Okay. al menos así tomo agua. Venga, alguien, aquí hay preguntas. 5 euros por pregunta. Hola, hermano Raúl. ¿Qué tal? Aquí estamos. Tengo una preguntita. Sí. En los subpuntos, Sí. ¿puedes añadir versículos? Sí, siempre. Siempre y cuando lo digas de memoria o lo leas de tu tablet. El error que cometen algunos predicadores es hacer que las personas de la iglesia vayan a ese texto. Se pierde muchísimo tiempo ahí. Por ejemplo, yo sé que hoy en día se proyecta todo por PowerPoint, ¿no? Pero si yo, vamos a suponer, olvídate del PowerPoint, la gente está con la Biblia, yo estoy en Romanos 5, y empiezo a citar otros versículos, venga, ahora vamos a Malaquías. Hay gente que ni sabe dónde está Malaquías, entonces le empieza a preguntar al de al lado dónde está Malaquías, y no lo encuentra. Yo siempre digo que el único texto que todos deben leer es el texto de entrada. El resto de texto o los leo de mi tablet o lo digo de memoria. El riesgo que corro en decirlo de memoria es que a veces lo digo mal. Entonces yo digo, si tienen tablet o si tienen bosquejo, ustedes lo leen. Pero no es recomendable, hay predicadores que vomitan textos. Y no es recomendable vomitar texto. La idea es trabajar con el texto que estamos trabajando y luego en la explicación, a lo mejor lo que vos me estás preguntando, en la explicación, acá sí puedo meter textos. En la A, meto textos porque quiero explicarlo. Sí. Pero no le hago a la gente ir a ese texto. ¿Ves la diferencia o no? Sí. O sea, no le digo, venga hermano, vamos ahora a tal texto. Y mareo, de un lado, pum, pum, pum. No, yo repito, cuanto la gente te tiene que estar mirando los 45 minutos. Ni tomando nota, ni tomando mate, no, te tiene que estar ahí mirando y yo no puedo hacer que... Y algunos hoy con los móviles, ¿no? Venga, vamos a tal texto y saca el móvil. Y mientras está buscando el texto le llegó un WhatsApp, le llegó algo... No, trabajamos con el texto que tenemos y si citamos otro texto lo hacemos de memoria o lo leemos de nuestros apuntes. Yo recomiendo que lo lean, porque a veces por citar de memoria parafraseamos y terminan siendo refranes más que texto. Entonces, lo leo rápido, porque como Pablo dice en Romanos 6.1, y lo leo, o lo digo de memoria. Y si ya te preparaste un PowerPoint, a lo mejor lo pinchás y te sale en el PowerPoint, pero no vomiten textos. No, la idea es, vamos a centrarnos en los textos que estamos trabajando. Para que una verdad sea creíble no necesitas 10 textos. Un solo texto es suficiente. ¿Vale? Porque a veces queremos esa idea, ¿no? Para reforzar la idea, con 1 o 2 textos ya tenés los 2 testigos que necesitas
para que ese punto principal sea creíble. ¿Sí? Otra preguntita, Dale. como son a 5 euros, voy a aprovechar. ¿Ves conveniente, pues, a la hora de compartir, exponer otras versiones acerca del versículo principal? Sí, No hay sí, problema. sí. Yo siempre recomiendo que prediquen con Biblias textuales, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, pero luego, si tienen que mencionar otra versión, es bueno, porque a mí me gusta hacerlo mucho. Este texto en la versión, no sé, Nueva Traducción Viviente dice, aunque no son versiones recomendables, pueden ayudar a veces a darte una idea mayor. Ahora, el texto, si van a predicar, por favor, prediquen con Biblias textuales. Reina Valera, Biblia de las Américas, Biblia textual también, que son traducciones literales. Pero luego, si en algún momento quieren dar una idea, porque en esta versión dice tal cosa, perfecto, no hay problema, todo ayuda. Eso lo puedes hacer también en la explicación, en la letra A. Cuando explicas el texto, en griego significa tal cosa, y la nueva versión internacional lo traduce así. Punto. Y lo pones ahí y lo lees. Muy bueno, muy buen aporte ahí para la explicación. ¿Sí? ¿Alguna Otra más? pregunta. Sí, una Dale. pregunta. Dios te bendiga, hermano. ¿Puedo en el punto C, la ilustración? Yo es que suelo utilizar mucho meter personajes bíblicos. Acá la ilustración. Sí, la ilustración. Sí. ¿Puedo meter personajes Sí, bíblicos? sí, sí. Claro que sí, la ilustración está para eso. Vos explicaste, por ejemplo, punto 1, todo ministro es llamado, dijimos, ¿no? Estoy escribiendo con el ratón, por eso la letra me sale así, ¿ok? Llamado. Ahora, yo acá expliqué que la palabra llamado en griego es tal cosa, o que la palabra llamado en otras traducciones tal cosa. Ahora, en la ilustración, yo ilustro 3 personajes que fueron llamados. Por ejemplo, Moisés, Abraham y uno del Nuevo Testamento, Pedro. Punto. Ahí lo ilustré. Siempre y cuando vayas bien con el tiempo. Si este punto principal te tiene que durar 10 minutos, tenés que sacar también tu simetría acá. No puedes estar 15 minutos ilustrando, porque tu punto principal tiene que ser de 10 minutos. Entonces a lo mejor no te conviene ilustrar con 3, te conviene ilustrar con Pablo. Cómo Pablo fue llamado camino a Damasco, por ejemplo. Y lo ilustrás para que la gente lo vea. O cómo ustedes fueron llamados por Dios. A mí no me gusta predicar mucho de mí, pero a veces yo sé que la experiencia personal ayuda. Yo siempre digo, eviten hablar de ustedes, pero si puede aportar algo, díganlo. ¿No? Hay predicadores que están todo el rato, hablan más de ellos que del Señor, ¿no? Porque cuando el Señor me llamó y cuando el Señor me capacitó y cuando el Señor... pero a veces ayuda, ¿ok? A veces puede ayudar. Siempre un testimonio personal da autoridad también al predicador. ¿Alguna más? Raúl, Sí. buenas tardes, soy Juanjo. ¿Qué tal, Juanjo? Te bendiga. ¿Cómo va la cosica? Dime cosica, dime. Dime cosica. Poco a poco. Bueno, la verdad es que es una bendición todo lo que estás compartiendo. Como pastor ya con muchos años en el lomo, 70 cumplo dentro de un rato. Vas bien. Bueno, entonces me acuerdo había hablado varias cosas y me acuerdo que hace unos 15 años o 20 vino un siervo de Dios, no sé si lo oiríais de él, muy mayor, habrá fallecido, creo yo. Se llamaba Norman Meeting, era un siervo de Dios que venía de Inglaterra y alguien le preguntó que cuánto tiempo tardaba en preparar un mensaje. Sí. Estábamos siervos allí escuchando y él le dijo 45 años. O sea, ¿cuál? Lo que tú decías antes, ¿no? Entonces, los años en el ministerio te van dando pues una enseñanza, una preparación, aparte de lógicamente, la homilética y la hermenéutica y todas las cosas que son buenas, ¿no?
hay cosas que uno como pastor a veces se encuentra, te lo digo con el corazón de padre espiritual, ¿no? Que te cuesta trabajo a lo mejor decirle a los hermanos que están desarrollándose y están compartiendo, y tú ves ciertas cosas que tendrían que mejorar, pero a lo mejor te sientes un poco como que no. Incluso alguien de la iglesia te dice cosas a ti, hermano, es que... Pero ellos a lo mejor creen que eres tú, que es el tema. Entonces, por ejemplo, hay una necesidad de, por ejemplo, el predicar mucho tiempo, lo has recalcado varias veces. Pasarse de 40 a 45 minutos, creo que yo he tenido el error ese, pero ya gracias a Dios me he corregido. Número uno. Luego muchos versículos, una cantidad de versículos impresionante. Y luego leer mucho todo lo que se ha preparado. Hay mucho tiempo mirando la lectura, en vez de fluir sobre el tema. Claro. Y no mirar a la iglesia y comunicar. Comunicar, eso es algo que necesitamos madurar en nosotros, en este caso, ¿no? Porque todos tenemos que mirar lo que hemos escrito y el mensaje, pero tiene que estar en el corazón y en nuestra mente, aparte de leer los versículos y demás, que son necesarios para conectar con la iglesia. Sí. Entonces creo que estas cosas a lo mejor si nos pudiera ayudar un poco. Sí, mira, ahora yo cierro con el sermón y paso a la exposición. Y ahí en la exposición lo hablamos, en la última media hora, si les parece. ¿Sí? Cierro con el sermón y ya vamos a lo que es la exposición y ahí vamos a ver uno de los errores es eso también, que lee en lugar de predicar y si me dejan la última media hora lo explicamos bien. ¿Sí? ¿Listo? Ok, seguimos, Raúl. Dale, y ahí vamos después con lo otro. Vamos, entonces, tenemos aquí la última parte, lo último en preparar el sermón, la conclusión. En la conclusión no tienen que añadir nada, la conclusión solamente tiene que venir ahora a cerrar la idea central y es donde tienen que llevar a las personas a tomar una decisión. A veces la conclusión se improvisa y como decía antes, todo el sermón se viene abajo y otras veces no se le da importancia. El predicador dice voy terminando y ya los niños empiezan a salir y es el momento crucial donde la persona tiene que tomar una decisión conforme a lo que escuchó. Entonces, la conclusión son 5 minutos finales, 3 minutos, no hay que añadir nada nuevo, sino recalcar los puntos principales, recalcar la idea, etc. Luego, la introducción es lo siguiente en preparar. Ustedes ya que tienen el desarrollo y la conclusión, introducen al tema. En la introducción pueden usar una ilustración también, una noticia de actualidad, el contexto del texto que van a citar. Luego la frase de transición, que es la frase entre la introducción y el desarrollo. Déjenme que se los ponga acá. La frase de transición esta es importantísima, porque es la que te va a permitir entrar al desarrollo, a los puntos principales, que yo no tengo mucho tiempo de explicar aquí, ¿no? Pero la frase de transición, una vez que termina la introducción, bueno, veamos los 3 requisitos de un ministro. Analicemos juntos los 3 propósitos de veamos en el texto los beneficios del perdón, ¿no? Es una frase que también tiene que estar ahí anotada, que te permite transicionar al desarrollo para que el cambio entre la introducción y el desarrollo no sea brusco. Luego la idea central, que es esto de aquí, lo que decía, en una frase tienen que ser capaces de resumir el sermón, y esto tienen que hacerlo al final, porque si no lo que van a transmitir es su idea. Yo a veces comencé sermones con mi idea, con una idea escrita, y luego los puntos principales me llevaron a que estaba errado, que era otra la idea. Entonces, al final, los puntos principales mandan, y como se suele decir, el contexto es rey. La idea central ahí tiene que salir del final ya. Cuando ya terminé todo, bien preparado, yo anoto la idea central. La idea central no la digo desde el púlpito, eso queda en mi bosquejo, para, como decía recién Juanjo, ¿no? En lugar de leer, yo manejar bien el sermón. Y lo último de todo, el título, que es lo menos importante. Solamente el título tiene que llamar la atención. No confundan título con tema. Toda predicación debe tener tema,
Pero hay predicaciones que ni título tienen. De hecho, el título puede ser el mismo tema, pero a veces es bueno poner un título que capte la atención, vuelvo a repetir, por si la predicación se sube a alguna red o se anuncia. En la iglesia donde nos congregamos se suelen anunciar la predicación del domingo, entonces hay que buscar un título llamativo que despierte al menos curiosidad e interés en aquellos que están dudando, si van o no van, si, bueno, o cuando la suben a internet, ¿no? De repente ese título, ¡pum!, te impactó, le diste a play y comenzaste a escuchar la predicación. Ahora, cuando ustedes empiezan a predicar, ustedes leen el texto, ¿ok? Citan el tema si quieren. En esta mañana quiero hablar de los requisitos de un ministro. Entran a la introducción, leen la frase de transición y van al primer punto principal. Explican, ilustran, aplican el punto principal, segundo punto principal. Explican, ilustran, aplican, tercer punto principal. Explican, ilustran, aplican, conclusión. Y esos últimos minutos de la conclusión, que tiene que estar anotada para no improvisar, solemos no darle mucha importancia a la conclusión, ustedes lo que tienen que hacer es llevar a la gente a que tome una decisión, una oración, algo, que la persona salga sabiendo que el sermón trabajó en su vida. Esto tiene que ver con la ciencia. Vamos ahora al arte. Ya terminé mi sermón, ya le di a imprimir, le pedí a Dios que le dé vida a esas letras, porque si el Espíritu no habla, al final es solamente letra, 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 letra. Yo debo depender en todo momento del Espíritu Santo. Hay una oración que hacía Spurgeon entre que tenía que caminar de la primer fila al púlpito, y él subía con el sermón escrito y decía, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el único que puede darle vida a esas palabras. Pero yo ya el trabajo lo traigo hecho de casa. Yo le dije al Señor, mira, hice lo mejor que pude, ahora el resto es tuyo. Ahora el único que puede abrir el entendimiento es Dios, el único que puede traer convicción de pecado es Dios, el único que puede exhortar realmente y traer un cambio a una persona es Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra. Entonces, ahora, ¿qué hago una vez que ya estoy detrás del púlpito? Ya estoy ahí con mi sermón preparado. No sé si suelen subir con iPad, con papeles. Yo tiemblo cuando la gente sube con muchas hojas. Eso es... yo estoy ahí, empiezo a temblar, a ver lo que nos va. Yo recomiendo que se compren un iPad, que trabajen bien con el iPad, o que se hagan el bosquejo en una sola hoja. En una sola hoja que puedan tener ahí al menos los puntos principales escritos. Entonces, cerramos con la parte científica. Josué, ¿no hay preguntas? Vamos ahora al arte, que también les querían saber. Si quedó alguna pregunta es de la ciencia ahora. Frase de transición, conclusión, introducción, ¿alguna pregunta? Ok, ¿seguimos? ¿Alguna duda? ¿No? Adelante. No. Vale, vamos entonces al arte, acá. Ya estoy detrás del púlpito. Bueno, ¿qué debo tener en cuenta? Damos por hecho, otra vez, la dependencia total del Espíritu Santo. Yo esos temas no lo hablé, pero es la primera parte de todo. Si el predicador está mal, el sermón está mal. O sea, si yo estoy mal con Dios, por muy bien que comunique, no entré en esos temas. Pero ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Bueno, hay un dato científico que dice que la atención de las personas los primeros 2 minutos es altísimo, pero a medida que vamos hablando empieza a descender y no volvemos a recuperar la atención hasta que decimos voy terminando. ¿Vieron cuando el predicador dice voy terminando? Ahí la gente como que se acomoda otra vez y otra vez recupera su momento la atención. Entonces, los primeros 2 minutos uno tiene la atención de la gente. En estos 2 primeros minutos, porque nuestro desafío está acá. ¿Cómo puedo hacer esto, no? ¿Cómo puedo mantener la predicación al menos así? No digo en todo momento alto, pero ¿cómo puedo hacer que mantener una atención equilibrada? Y para eso es clave la introducción. Si tu introducción es mala,
Si no captaste la atención en los primeros 2 minutos, al minuto 5 ya la gente va a estar por el suelo, o sea, no te va a estar escuchando, va a estar pensando en el partido, en la comida, en el trabajo. Yo tengo que intentar ganar la atención, captar la atención los primeros minutos y mantener la atención durante los 45 minutos. Sé que es complicado, porque dicen que la gente solamente aguanta 20 minutos, pero la predicación, como es algo espiritual, como es algo que Dios está detrás, creo que se puede tener la atención de la gente durante 45 minutos. Ahora, ¿qué sucede? Las predicaciones pueden ser etiquetadas, yo siempre digo, en 4 partes. La predicación puede ser horrible, horrible. ¿Cuándo una predicación es horrible? Cuando el texto se sacó de contexto de entrada, cuando lo que estoy diciendo no está de acuerdo con la Biblia, lo que solemos llamar la herejía. Ya si en la predicación el texto está sacado de contexto, la predicación es horrible. Ahora, la predicación también puede ser mala. El texto está bien interpretado, pero la predicación es aburrida, no hay ilustraciones, repite mucho lo mismo, ¿vale? La predicación puede ser mediocre, puede tener momentos buenos, medio bueno, o puede ser excelente. La predicación excelente, ¿cuándo es? Cuando, yo siempre digo, ¿no? La excelente es cuando no solamente soy capaz de captar la atención, sino que el texto está bien interpretado, que las ilustraciones aportan. Ahora, yo tengo acá la predicación horrible, la predicación mala, la predicación mediocre y la predicación excelente. Yo les pregunto, ¿cuál es la que comúnmente escuchamos? Sobre todo cuando nos toca predicar, cuando te toca predicar todos los domingos, es complicadísimo todos los domingos dar un sermón excelente. Yo creo que generalmente lo que más abunda es lo mediocre, ¿no? Que no es ni excelente ni malo. Entonces estamos siempre así, entre lo excelente y lo malo, porque es complicado, o sea, todos sermones, hay un 10, un 10, un 10, un 10, un 9.50, ¿no? Que mantuvo la atención 45 minutos. Y bueno, ya si es horrible, que el texto está sacado de contexto y lo demás, ya la descartamos totalmente. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para que mi predicación pueda inclinarse hacia lo excelente? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para que yo ya me preparé el texto, me preparé el sermón? Bueno, pero ahora depende muchísimo cómo lo voy a expresar. O sea, yo puedo tener un sermón excelentemente preparado, pero luego no sé comunicarlo. Me pongo nervioso, tartamudeo, cometo errores que vamos a ver ahora. Entonces, lo que voy a dar a continuación son algunas herramientas que en total dependencia del Espíritu Santo pueden ayudarte a que tu predicación, a que puedas captar la atención de la gente durante esos 45 minutos. ¿Sí? Son herramientas, repito, en total dependencia del Espíritu Santo que te van a ayudar a que puedas tirar hacia lo excelente. Ya horrible no es porque el texto lo tenés trabajado de casa. Mala no es porque el sermón está hecho. Pero ahora uno corre el riesgo de mediocre. Porque si una predicación mediocre, ¿cómo puede inclinar para lo excelente? Entonces, primero, quiero hablarte de 3 requisitos. Ya el predicador. El primer requisito, tenés que tener pasión en lo que decís. Y cuando hablo de pasión, no hablo de gritar toda la predicación, pero que la gente vea que lo que está diciendo lo crees. Hay una frase por ahí que suele decir, así como no puedo dar algo que no tengo, no puedo compartir algo que no siento. O sea, yo tengo que tener pasión en lo que digo. Me acuerdo una vez una persona que me dijo, no estoy de acuerdo en lo que estás predicando, pero voy a escucharte porque me gusta cómo lo expresas, me dijo, ¿no? O sea, lo que está diciendo te lo crees. Bueno, eso es pasión. Yo siempre la preparación del sermón la divido en 3 partes. Primero, la hermenéutica. Trabajo bien el texto. Me aseguro que el texto dice eso. Segundo, la homilética, el sermón. Y luego la tercera parte, que el texto se apodere de mi vida. En esa semana tengo que sacar tiempo para que lo que voy a predicar, primero Dios me hable a mí, Dios me ministre a mí, para que eso entonces pueda decirlo con pasión. Si el texto no se apodera de tu vida, no va a haber pasión. Y va a ser difícil captar la atención esos 45 minutos,
porque algo que el oyente valora es que lo que se está predicando, la persona lo vive, lo expresa, lo siente en todo su ser. Aunque el tema sea aburrido, a lo mejor te dicen, mira, tenés que predicar del ayuno de Daniel, ¿no? Y una predicación aburridísima, ¿qué te voy a explicar del ayuno de Daniel? Bueno, aún así, si me han pedido eso, debo buscar la manera de que el texto primero se apodere de mi vida para yo entonces poder luego expresarlo en otro. Entonces, lo primero, ese texto debe ser predicado con pasión. 2, debo tener interés en las personas que me están escuchando. ¿Cómo demuestro ese interés? Mirándole a los ojos a la gente. Yo no puedo estar leyendo el sermón. Yo tengo que estar diciéndole a la gente, mirándole en todo momento a los ojos. No tengo que mirar al vacío. Tengo que mirar a los ojos a una persona, terminar la frase con esa persona, paso a otra persona, termino de decir la frase con esa persona, paso a otra persona y no mirar al vacío, mucho menos mirar al suelo. Yo he visto predicadores que agarran el micrófono y se ponen a mirar el techo y le predican, no, tenés que mostrar interés, ¿no? Hay otros con baja autoestima que miran al suelo y parecen el Chavo del 8, ¿no? Que empiezan a patalear así en el suelo. No, tengo que mostrar interés. Escúchame, lo que vas a predicar en 45 minutos puede transformar la vida de una persona para siempre. ¿Cómo no vas a tener pasión en lo que decís? Si esos 45 minutos pueden ser cruciales para aquel que te está escuchando. Entonces esas personas tienen que saber que no hay otro lugar donde querés estar ese día y a esa hora. Querés estar con ellos porque lo que le vas a transmitir es olor de vida para uno y olor de muerte para otros, como decía el apóstol Pablo. Eso te va a ayudar también, una vez que tenés el sermón preparado, a mantener la atención de la gente. No me tienen que descuidar lo primero que vimos. Si tenés pasión e interés, pero no preparaste el sermón, está todo mal. ¿No? O sea, el sermón es lo primero que preparo, la ciencia, pero ahora vamos al arte. ¿Qué más vemos? Pilares. 3 pilares que quiero hablar. Primero, el contenido. El mensaje tiene que ser claro. Por eso te dije que lo tenés que anotar en una idea central. ¿Qué es lo que vas a predicar? Bueno, en una frase, si no tenés claro el mensaje, te va a costar muchísimo transmitirlo. Los mejores predicadores son aquellos que lo difícil te lo hacen claro, no van con rodeos, van al grano, ¿no? Como se suele decir. Tenés que tener algún visual también claro y simple, algún auxiliar, un PowerPoint a lo mejor, un objeto que te llevaste de casa, los versículos a veces puestos en las diapositivas. Hay que llevar algún tipo de diseño. Esto es va captando la atención. Saben que los elementos de la comunicación que influyen en la persona dicen que el 55% es lo corporal, lo que uno ve, los componentes que influyen. Cuando uno ve, Jesús era muy bueno para esto. Les quiere hablar de la importancia de permanecer en él y usa algo corporal, un auxiliar, la vid, y le dice, yo soy como esa vid verdadera. Pablo era excelente también, predicó en Atenas y tomó el muro, el altar al Dios no conocido. Los filósofos miraron ese altar y dijeron, bueno, de ese Dios que ustedes no conocen, quiero predicarle. Es muy importante lo visual. Lo mismo la ropa que llevas a veces. Capta la atención. Si el cuello de la camisa está mal planchado, si la corbata está mal puesta, es muy importante, aunque no es lo más importante, es lo que más influye en la gente, lo que tiene que ver con lo visual. El 38%, el tono de la voz es lo que influye. Que lo que digas tenés que decirlo con pasión, te lo crees. Y solamente el 7% del mensaje. Lo más importante que nosotros tenemos para predicar es el mensaje, pero es lo que menos influye en la gente. Entonces tengo que usar ese 55% y ese 38% para que las personas puedan escuchar ese mensaje. Y para eso debo valerme, como bien digo, de algún tipo de auxiliar, una diapositiva, algún elemento externo. Y finalmente en la exposición lo que debo hacer es involucrar todo mi ser. O sea, variar el tono de la voz, por ejemplo.
la persona que habla todo en un mismo tono de voz, por ahí hay que, el tono de la voz tiene que ir y de repente sube y baja de nuevo, pero luego vuelve a subir y vuelve a bajar. O sea, no toda la predicación gritando, pero tampoco toda la predicación en un mismo tono de voz. Hay que darle fuerza a los puntos principales. Y a ese todo ser hay que involucrarle a veces. Yo anoté aquí algunos puntos, por ejemplo. El humor. Cuando la gente se ríe, se relaja, libera endorfina y es bueno que involucres un poquitito de humor. No te digo que hagas el payaso en el púlpito, pero por ahí un poquitito de humor, no sé, una sonrisa, algo que la gente pueda verte, se pueda relajar, liberar esa endorfina y escucharte. Credibilidad. O sea, lo que está diciendo la gente tiene que notar que lo crees. Y para eso es muy importante el conocimiento que uno tenga. Cuando escuchás a alguien que duda, no porque yo creo que ese versículo significa, porque yo pienso, no. Tengo que transmitir credibilidad. Lo que estoy diciendo es lo que yo creo y sé que es lo correcto. Esa es la idea. Yo sé que a veces puede sonar hasta déspota, prepotente, pero aunque uno esté equivocado e ignore que esté equivocado, lo que está diciendo, lo que está transmitiendo la gente tiene que ver que uno lo cree. Humildad es otro factor también a tener en cuenta. No hay nada que choque más con el auditorio que una persona soberbia, que continuamente se alaba a él y habla de él. No, choca muchísimo. Mostrarte abierto a la gente. Si te toca ir de visita a un lugar, cuando digo de involucrar todo tu ser, mostrarte abierto antes de la predicación y después de la predicación. Llegá un ratito antes de la hora de predicar. Participá de la alabanza, participá de la adoración, participá de la ofrenda, participá de la cena del Señor. Y cuando termina la predicación, no te vayas como el predicador que tiene que ir a buscar el próximo avión. No. Quédate ahí hasta que la puerta se cierre, porque la gente se quiere acercar, te quiere preguntar, quiere tal vez que ores por alguna necesidad. Entonces, la apertura hacia las personas también es parte de ese todo el ser del cual te estoy hablando. Y luego claridad, que en esa exposición haya claridad en el mensaje. Si yo tengo bien asentado el mensaje, ese mensaje va a ser claro ante los oídos de los oyentes. ¿Cuáles son los enemigos? Y acá está a lo mejor un poquitito también lo que me preguntaban del predicador. Bueno, primero, el mal uso de auxiliares. Cuando hablamos de usar auxiliares, diapositivas, PowerPoint, alguien dijo que ver vacas por la carretera es aburrido para todo el mundo. Pero ver una vaca azul en la carretera es otra cosa, ¿no? Yo tengo que tener en cuenta que mi auxiliar debe ser como esa vaca azul. Que la diapositiva que yo voy a mostrar no es un PowerPoint escrito de arriba a abajo, donde es más lo que está escrito que lo que yo estoy diciendo. Yo tengo que intentar llevar un auxiliar que verdaderamente capte la atención. Si no capta la atención, no me va a servir. Hay predicadores que llegan y leen las diapositivas. Ponen diapositivas y leen las diapositivas. Y no. Lo que está en la diapositiva no lo tengo que leer. Si lo leo, o sobra la diapositiva o sobro yo. O sea, la diapositiva a lo mejor es anotar una frase, un dibujo, algo, una vaca azul, como te decía recién, que llame la atención. Y tienen que ser diapositivas sencillas. A mí me gusta el fondo blanco, punto. No le pongas estrellas, lunas, soles, árboles. Hay diapositivas que uno ve, no, cuanto más sencillo. Uno de los mejores expositores que hubo fue Steve Jobs. Y cuando hacía una predicación de Apple, sus diapositivas eran sencillísimas. Entonces, a veces, hacer un mal uso de los auxiliares puede llevarte a que esos 45 minutos donde tengo que captar la atención, enseguida uno empieza a perder la atención. 2, el lenguaje verbal y no verbal. Esto es importante. O sea, está el lenguaje verbal, que es lo que nosotros hablamos. Evitar muletillas, por ejemplo, en el verbal. Aleluya, 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 aleluya. Y cualquier frase la terminás con una aleluya, gloria a Dios, y a su nombre, gloria. Y luego están los otros, los predicadores que son pesadísimos. Dígale al que está a su lado, dígale al que está atrás, diga conmigo, levántela.
cuidado con el lenguaje verbal porque llega un punto en la gente se cansa. Yo sé que a veces es bueno que a lo mejor alguien se está durmiendo y venga, pégale un codazo al de al lado y a lo mejor eso te puede ayudar. Pero a veces yo estoy en una reunión y yo evito a esos predicadores. A mí me puedes, diga conmigo, repita esto, diga, yo me quedo ahí sentado, venga, levántese, siéntese. Nada, le digo, olvídate, me voy afuera a tomar el aire, porque al final lo que está haciendo es como una marioneta. Venga, hagamos esto, hagamos lo otro. Y con un micrófono es muy fácil eso. Porque todo lo que digamos, venga hermano, levante la mano, ahora, repita, grite, alabe. No, que la gente te escuche. Y si quiere decir un amén, que diga amén. Si quiere aplaudir, que aplauda. Si le quiere levantar, pero que salga de la propia gente y no de uno. Y luego lo no verbal. ¿Qué es lo no verbal? Lo no verbal es lo que nosotros no decimos con la palabra, pero transmitimos. Si estamos nerviosos, por ejemplo, eso se transmite. O sea, debo saber trabajarlo ahí, debo buscar alguna manera donde uno, Señor, cuando yo esté ahí, los nervios son buenos porque significa sigo dependiendo, pero que no se note, ¿no? Que la gente no se dé cuenta. Las pausas, que a veces es bueno a veces hacer pausa, dejar que la gente reflexione. En lo no verbal también, el tono de la voz, no es algo que estoy expresando, pero que la gente se da cuenta. Y luego, a veces, manías que tenemos, ¿no? Rascarme la cabeza. Y tengo la manía de rascarme, le estoy predicando y me estoy rascando en la cabeza, ¿no? O lo que... Yo tengo esta manía mucho, ¿no? Y me toca así la nariz, no tengo nada en la nariz, pero la gente te dice, ¿y qué está haciendo? ¿No? Yo a veces tiene que ver con el lenguaje no verbal. Les quiero decir esto, había un hermano que tenía la costumbre de rascarse, la costumbre que a veces están todos los hombres, y se rascaba sus partes. Y en la predicación subía esa manía al púlpito. Y yo me acuerdo una vez, ese hermano, yo estaba en una clase, y llegó una alumna en chándal, y le dijo, a mí no me gusta que la gente venga en chándal a la iglesia. Y la mujer delante de todos le dijo, y yo no estoy de acuerdo que la gente se toque sus partes mientras predique, se rasque, ¿no? Porque a veces son manías que uno tiene, que son normales mientras uno está charlando con alguien, pero en el púlpito, las manitas arriba del púlpito y poquito más. En la Biblia, si tenés el micrófono bien agarrado al micrófono, pero cuidado también con el lenguaje no verbal, con aquello que nosotros no estamos transmitiendo con palabras, pero que de alguna manera se entiende, ¿no? Estamos transmitiendo sin necesidad de palabras. Y luego, otro enemigo que podemos tener, y luego les dejo algunas preguntas y dicen, mal uso del tiempo, es otro de los que anoté aquí. Si tuviera todo el tiempo del mundo no tendría oyentes, solía decir antes, alguien. Siempre el tiempo que me dan es inferior al conocimiento que tengo, pero debo intentar que ese conocimiento, 45 minutos, 35 minutos, cuidado con hacer mal uso del tiempo. Dicen que lo bueno si es breve, 2 veces bueno. Y ningún discurso es bastante malo si es corto. Nadie soporta las predicaciones largas. Nadie. O sea, ¿qué tal la predicación? Bien, pero larguísima, te dicen, ¿no? Ahora, a lo mejor, ¿qué tal la predicación? Más o menos, pero fue corta, te dicen, ¿no? Como que, venga, agradecemos que fue corta. Si un noticiero, si las noticias del mediodía, la de las 3 de la tarde, Antena 3, si en media hora uno queda satisfecho con las noticias que escuchó, con el telediario, la predicación es lo mismo, ¿no? Luego podemos añadir los deportes, 35, 40 minutos, termina el noticiero. Cuidado con hacer mal uso del tiempo, respetar el horario que te den, y eso no te va a impedir que puedas fluir en lo que Dios te puso. Eso es algo que se adquiere con la práctica. Otro enemigo, el auditorio, a veces son factores que no tenemos en cuenta. Tenemos que llegar un rato antes. Si es tu iglesia local, no hay problema porque ya la conoces, pero hay iglesias que llegás y a lo mejor fuiste con diapositivas y no tiene proyector, por ejemplo. Tenés que mirar dónde está puesto el proyector, si tiene cables donde te podés tropezar. A veces son cosas que no tenemos en cuenta, pero cuando vamos de visita hay que tenerlo en cuenta. La distancia que hay entre el púlpito y la gente,
pequeños detalles que el predicador debe tener en cuenta. Algunas más que tengo aquí: la tecnología. No todas las iglesias tienen internet, hay que asesorarse antes. No todas las iglesias tienen buen sistema de sonido. Averiguar si te van a poner un micrófono inalámbrico, un micrófono de mano. Son detalles que a veces el predicador no tiene en cuenta, y cuando se encuentra con eso en el púlpito, de repente se da cuenta ahí que no le van a dar micrófono. Se da cuenta que no va a tener PowerPoint. O no probó la diapositiva. Entonces llega y le toca predicar y la diapositiva no funciona y no lo probó antes. Todos esos son enemigos que te van a jugar en contra. Entonces yo, cuando tengo presente esos 4, 5 enemigos, 6 enemigos que te había mencionado, el del tiempo recién me decían, el de los versículos, ¿no? Personas que quieren añadir versículos para completar los 45 minutos. No, si tu sermón lo terminaste en 25 minutos, terminalo en 25 minutos. No hace falta llegar a los 45, la gente lo va a agradecer. Hace poco estuve en un congreso y me pidieron que grabe la predicación, me dijeron predicar 35 minutos, en 22 minutos la había terminado porque fue en vídeo. No la hice de nuevo ni agregué versículos. La gente agradece cuando eso que tenés que transmitir, sos capaz de hacerlo de una manera clara, puntual y sobre todo en total dependencia del Espíritu Santo. Por eso yo el consejo que les doy a la hora de armar un sermón: primero, 1 o 2 días interpretando el texto. Vayan a las versiones, traducciones, comentarios. 2, armen bien el bosquejo, bien, como mencionamos, tema, texto, puntos principales. 3, que el texto se apodere de tu vida para poder comunicarlo con pasión, para poder transmitirlo con credibilidad, y recién ahí, derechos al púlpito. Y una vez que estamos en el púlpito, total dependencia del Espíritu Santo, sensibilidad a veces a decir algo que no está en el sermón, que no escribiste. A veces pasa eso, que el Espíritu te guía hacia un texto que no habías anotado, una idea, una ilustración. En todo momento la sensibilidad en cuanto a eso, y confiar que después de esos 45 minutos Dios puede hacer cosas en la vida de esas personas que nosotros no programamos. Creo que esa es la grandeza de la predicación, que uno nunca sabe lo que va a pasar después de esos 45 minutos. No sabe si tal vez por una ilustración, un texto, una vida va a caminar de otra manera, un incrédulo va a tener la vida eterna. Siempre yo creo que lo mejor del predicador es esa expectación, que como es algo de Dios, si yo pudiera controlar lo que va a pasar, tendría cuidado. Hay predicadores que saben lo que va a pasar, si van a ser llamados, si no, cuántos van a pasar al llamado. Eso es manipular, y es muy fácil con un micrófono. Ahora, cuando uno se para detrás del púlpito y no sabe lo que va a pasar durante y después de la predicación, creo que es el llamado más grande que una persona puede tener, un privilegio que Dios le da, que eso que primero que Dios habló a la vida de uno, puede transmitirlo. Y los mejores sermones son los sermones para cerrar, que uno predica por primera vez. Esos son los mejores. Que uno sube al púlpito cuando dice, esto es nuevo, esto es algo que Dios me habló a mí, es primera vez, nunca lo había visto así. Tiene unas ganas de decírselo a otros que no ve la hora que llegue el día domingo para poder transmitirlo. He intentado abarcar todo lo que me pedían. Tenemos 10 minutos para preguntas, pero Josué, no sé si algo se quedó ahí en el tintero. Tengo más cosas acá para anotar. Recuerden, cuando van a una iglesia de visita, que Murphy siempre está presente. Siempre que vas de visita, el proyector no funciona, el sonido se acopla. Vayan con tiempo, porque son enemigos también que les pueden jugar en contra. Y sobre todo, cuando terminen de predicar, no busquen la opinión de nadie, ni de tu esposa. Porque cuando uno termina de predicar es tan vulnerable que si de repente un hermano se acerca y te dice qué bendición, que uno se infla tanto que... Y también para el otro lado. Si terminás de predicar y alguien te dice, no, qué aburrido, qué pesado,
te va a tirar para abajo y no vas a querer predicar nunca más. Busquen el feedback una semana después. Una semana después preguntale a alguien o investigar, no sé si la suben a internet, a ver qué comentario hicieron, pero después de predicar, cerrá la Biblia y andate corriendo a casa una vez que saludes a la gente. No busques ni opinión, ni comentario, ni... Uno es tan vulnerable, todo lo que tenía que dar lo da en el púlpito. Por eso está involucrado cuerpo, alma y espíritu. Ahí uno, están sus emociones, está su intelecto, está su dependencia de Dios. Uno queda tan exhausto después de predicar que lo mejor es rápido. Nos despedimos de la gente, nos vamos a casa, agradecemos a Dios y comenzamos a escuchar opiniones al menos una semana después, cuando ya ni nos eleven al tercer cielo, ni nos lleven a la cueva de Elías a querer encerrarnos y no volver a profetizar en nuestra vida. Josué, preguntas, dale. Tenemos 10 minutos con algún enemigo, algún punto a tener en cuenta. Si salen preguntas, tal vez puedo explicar algo que no expliqué. Hola Raúl. Primeramente, gracias por todo lo que nos has explicado, muy importante. Y más que todo es para decir que a veces es frustrante cuando uno está hablando allá en el púlpito y observa personas durmiendo. A mí me ha dado muy duro porque da la impresión, ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que lo que estoy hablando no le llega a la gente? Entonces, claro, queda uno con esa preocupación. Pero a lo menos ahora aclaro muchas cosas. Que hay personas que muchas veces vienen a la reunión sin ningún interés, vienen a buscar otras cosas, no a buscar a Dios. Pero para el que se para allá al frente, no es fácil. Entonces quería pues dejar esa anotación de que muy importantes esos puntos que nos has explicado, porque uno se tranquiliza y se duerme y pues ojalá que no sea causa mía. Mirá, a Pablo se le durmió uno, Eutico, dice que se alargó durante la noche y incluso se cayó por la ventana y bueno, luego tenemos en hecho. El tema es el siguiente, claro que a todos nos han dormido gente. De hecho, hay gente que va a la iglesia a dormir, yo soy consciente de eso, que va porque, no sé, va la esposa, va el hijo, o al revés, ¿no? Y se sienta ahí. Pero aún así yo tengo que buscar la manera de esos primeros 2 minutos, que sí voy a tener la atención en esos primeros 2 minutos, de decir algo, de captar la atención, que al menos los primeros minutos me escuche. Yo entiendo que se puedan dormir a los 15, 20 minutos, pero si ya se durmió de entrada, o hay un problema en ese hermano, como vos decís, o hay un problema del predicador. ¿Me explico? O sea, no sé cuál es el caso, pero entiendo que 20 minutos a veces a todos nos da. Nosotros en la iglesia tenemos butacas y a veces como uno se acomoda en la butaca y 20, 25 minutos bajan la luz encima, pero si ya el hermano se durmió los primeros 5 minutos, pues hay un problema del hermano que va a la iglesia a dormir, que los hay, o hacer autocrítica también como predicadores, a ver qué puedo hacer, qué debo cambiar. Yo hay sermones que agarré y los volví a modificar porque la introducción fue muy aburrida, y entendí que más de uno perdí la atención porque era muy aburrida la introducción que dije, era muy teológica, muy histórica. Bueno, a ver de qué manera puedo ese mismo sermón tomar y darle otra vuelta. La idea es, lo que digo, mantener la atención esos primeros minutos lo más alto posible y luego llevarla hasta el final, hasta esa decisión final. Y luego otro consejo que les doy, si ven que toda la iglesia se está durmiendo, terminen cuanto antes. No, si ya en media hora todos están bostezando, cierren la predicación rápido y a otra cosa, ¿no? Que no, yo soy muy temeroso de eso, no quiero que, si en media hora no me han escuchado, o sea, si ya está corto y bueno, en otro momento tendremos oportunidad de predicar. Pero entiendo lo que decís, a Pablo también le pasó, a todos nos pasa, y por eso seguimos aprendiendo.
Buenas. Con lo que has podido estar expresando, entonces hay sermones que pueden ser para gente, liderazgo, pastores, tener que ser diferentes a estos que estás expresando, ¿no? No, A esa gente no se puede dar más teología ni... no, mirá, el sermón es igual para todos porque el problema de todos es el mismo, el pecado. Ya sea líder o ya sea recién convertido, todos luchamos con el orgullo, con la soberbia, con la altivez. Y si tu mensaje, no estoy hablando de un taller, ¿eh? A lo mejor en los talleres sí podemos dividir, liderazgo, damas, jóvenes, pero en una predicación el banco no debe controlar al púlpito, sino del púlpito lo que vas a transmitir es el evangelio y eso es válido para todos. Jesús le habló a una persona como Nicodemo, que era maestro de Israel, y le dijo que le era necesario nacer del agua y del espíritu. Juan 3. Capítulo 4, le habla a una mujer adúltera, religiosa, y el mensaje fue el mismo. Tenés que beber del agua que yo te doy. No hizo diferencia entre Nicodemo y una mujer adúltera. Cuando nosotros predicamos, tenemos que tener en cuenta que el problema del auditorio es el mismo y es el pecado. Haya nacido nuevo o no haya nacido nuevo. Por eso no estoy de acuerdo con lo que algunos dicen que hay predicaciones evangelísticas. Si tu sermón habla de Cristo, ya es evangelística. Y tu sermón debe hablar de Cristo. Si el texto está bien trabajado expositivamente, Cristo va a ser el centro del sermón y eso ya es evangelístico. Otra cosa es que luego en la conclusión puedas poner un detalle evangelístico. Un Juan 3:16, si hay personas nuevas en esta mañana y quieren, no sé, recibir oración, o perfecto, pero nunca el banco debe controlar al predicador. Jesús le habló igual a Nicodemo, a la mujer adúltera, al centurión. El evangelio no cambia en ese sentido. Podemos usar diferentes estrategias, como Pablo en Atenas, con gente filósofa, como cuando hablaba en una sinagoga, abría la ley, pero luego el mensaje no debe variar. Otra cosa es un taller, que no es una predicación. Acá estamos hablando de predicación. Ustedes, lo que Dios te habló, predicalo, haya incrédulos, creyentes, gente de 50 años. La persona que lleva 60 años en la iglesia lucha con el mismo orgullo que cuando recién se convirtió. Lucha con la misma altivez, lucha con los mismos celos, con la misma envidia. La carne nunca deja de ser carne y el problema del hombre es el mismo, es el pecado. Ahí es donde debe estar enfocada nuestra predicación. Hola. Sí. Con respecto a tomar anotaciones cuando se está predicando. Sí. En mi caso, yo sí las tomo. Sí. Pero tomo lo principal, porque en casa yo repaso el tema y muchas veces tengo que buscar, como sabemos, que en cada texto no todo significa lo mismo, sino tenemos que tener en cuenta la idea del contexto para sí mismo buscar y entenderlo. Sí, yo lo que digo, lo de tomar nota, a veces tomar nota te puede privar de algo que Dios quiere hablarte en un momento puntual. Estás tan enfocado en anotar el punto principal que lo que Dios quiere, el predicador debe buscar el impacto y el oyente debe buscar ese impacto. De los 45 minutos lo que te vas a llevar es el impacto de algunos segundos, en algún punto, es donde Dios habla y a veces el tomar nota te va a privar de eso. Como hoy en día todo se graba, luego lo puedes hacer en tu casa. De hecho, yo siempre lo que se predica en la iglesia lo vuelvo a escuchar en casa porque a veces me voy para un lado, vuelvo, entonces luego es necesario, si quiero tomar nota, volver a escucharlo. Yo no estoy diciendo que sea antibíblico, pero el oyente debe estar relajado en su asiento, abierto a lo que Dios puede hablarle, y Dios puede hablarle en cualquier momento. Esa tiene que ser la expectación. Y estar tomando nota te puede privar de ese momento sublime de la predicación. Que te gusta tomar nota, no voy en contra, pero se pierde a veces eso. Yo soy partidario de el boli a un lado, abrir los oídos espirituales y lo que Dios quiere decirme hoy. Y el predicador debe buscar ese impacto.
¿Mm? Buenas, Raúl. Buenas. Mira, hermano, pues quería preguntarte, en base que tú has cogido varias citas acerca de Spurgeon y otros predicadores, expositores, como has comentado, Sí. si es bueno, pues escuchar predicaciones de estos hermanos que sabes que hay, que tienen miles, no imitar, pero si ves conveniente coger principios a la hora que ellos comparten y, no sé, a la hora en los temas, Sí. no repetir sus mensajes, sino hincharte a escuchar predicadores de esos. Sí, sí. De hecho, algo que no hablé, ¿no? Hablé de la pasión del predicador. ¿Sabes cuándo el predicador pierde la pasión? Yo siempre hablo de 3 pilares. El predicador pierde la pasión, primero, cuando deja de orar. Segundo, cuando deja de meditar en la escritura. Tercero, cuando deja de nutrirse de otros ministros. Yo creo que esas 3 son clave. Todo predicador debe ser un hombre de oración. Todo predicador debe meditar en la escritura. Y cuando hablo de meditar no hablo de leer, sino meditar. Y todo predicador debe nutrirse de otros ministros. Y cuanto más de esos grandes ministros que acabé de mencionar. Yo leo mucho a los puritanos. Los predicadores. Para mí el verdadero avivamiento fue en el siglo XVII, XVIII, con la Reforma Protestante, con los puritanos en Inglaterra, Whitefield, Spurgeon, Jonathan Edwards. Wow, uno lee lo que fueron sus vidas, sus testimonios, su teología, sus predicaciones. Yo me nutro mucho de gente muerta. A día de hoy hay poca gente que pueda, me cuesta, ¿no? Cuando los comparo con ellos. Y es bueno nutrirte, encontrar predicadores referentes y nutrirte de ellos, ¿no? Sí, sin menospreciar lo que tenés en tu iglesia. El otro día me preguntaba a alguien, recomendaba un predicador, tu pastor tiene que ser tu principal predicador porque es él el que vela por tu vida, es él el que sabe cuál es la pata por la cual cojeás, es él el que pasa tiempo durante la semana para predicar ese sermón, ese mensaje. Entonces tu referente tiene que ser él, tus pastores, tus ancianos, tus líderes, y luego nutrirte de estos otros ministerios. Claro que sí, te van a ayudar muchísimo. Y lo malo es que las predicaciones de ellos no están grabadas, están escritas. Y no es lo mismo leer una predicación que escucharla. No es. Creo que era Whitefield el que decía, George Whitefield, también de la Reforma Protestante, podés leer mis predicaciones, pero no podés ponerle el trueno, el rayo y el relámpago. Leer una predicación te priva de eso. Uno no capta al predicador ahí. Martin Lloyd-Jones es otro predicador. Escuché el otro día una predicación de él acerca de la oración y está en inglés subtitulada. Y a pesar de que uno lee el subtítulo, al menos escucha la manera que lo dice. Aporta muchísimo al predicador nutrirse de otros ministerios. Yo me he dado cuenta que en lo personal empecé a perder pasión y para mí no hay peor cosa que un predicador sin pasión, ¿eh? Muchacho, quédate en tu casa y, no sé, escuchar a un predicador sin pasión en lo que dice, hace poco hablé con uno que me decía, no, es que yo predico por obediencia a Dios, pero ya la pasión la perdí. Andar rápido a la cueva como Elías, llorar lo que tengas que llorar, pero recuperar la pasión, porque si no vas a torturar a las masas. Y la pasión se pierde cuando uno deja de orar, cuando uno deja de meditar y cuando deja de nutrirse con otros ministros. Están ahí para eso, para nutrirnos. Recuperen la pasión. Algo que me hubiera gustado explicar más es eso, ¿no? Que lo que vas a decir la gente vea que lo crees, que lo vivís, que lo que vas a decir ese día es lo más importante que pueden escuchar esas 24 horas. Josué, ¿alguna más que pueda ayudarles? Llevamos, nos quedan 7 minutos para completar las 2 horas. Creo que pagaron por las 2 horas, así que estamos en hora todavía. No sé si 5 euros o el café. Pues creo que no, Raúl. Ya creo que ha quedado todo claro, que ha sido de mucha bendición. Y te agradecemos por tu tiempo. Si surge alguna pregunta, pues ya me pongo en contacto contigo. Sí. A ver, la idea sería que
como conclusión, que se hagan una plantilla con eso que usamos del texto, el tema, y nada, a practicar y a predicar. A caminar aprendimos caminando, a hablar aprendimos hablando, a predicar se aprende predicando. No hay otra manera. Y siempre va a haber puntos a mejorar. Dicen, como decíamos recién, ¿no? Lo difícil son los primeros 50 años y uno está en ese camino que Dios nos ha puesto y, repito, no hay mayor privilegio. Para mí no hay llamado más grande que el predicador. El predicador nunca sabes lo que va a pasar después de tu predicación y eso es algo grandioso. Bueno, Raúl, gloria a Dios. La verdad es que ha sido de muchísima edificación para nuestras vidas. Me alegro mucho de verte, aunque sea en la pantalla. A ver cuando el Señor lo permite y estás con nosotros aquí unos 3 días, si puede ser 2 o 3 días. Sí, a ver si pasa todo esto también. Bueno, un saludo a tu esposa de nuestra parte. Está ahí en nuestro corazón. Amén. Estamos recibiendo muchísima bendición a través de los programas que estáis haciendo juntos, Josué, contigo. Y bueno, el mate no nos lo tomamos, pero bueno, por lo menos la teología sí. Bueno, están a tiempo todavía. El mate es bueno. Sabes que te quiero un montón. Bueno. Te queremos. Y bueno, ahora ya que los hermanos te conocen, algunos, bueno, hay muchos que te conocían y bueno, a través de los programas también, pero personalmente hoy de esta manera hemos podido ya escuchar cosas muy importantes que hacían falta y que necesitaremos recordar, seguro que habrá que más adelante si pues volver a tener algo así de este tema concreto, porque hace falta. No nosotros solos, aquí en esta iglesia, y los hermanos que nos visitan también, los pastores de otra iglesia y que tenemos ahí a Manuel y demás y a otros hermanos. Pero hace falta esto dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesús y que haya gente pues que entienda que hay que mejorar todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas y ser más eficaces en lo que compartamos. Así que muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Un saludo muy fuerte para tu esposa. Bueno, te damos un aplauso al hermano. Bueno. Muy bueno.